Las reacciones internacionales a este anuncio nos hicieron esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: saludamos la declaración Grupo de Lima ante nueva farsa electoral anunciada por el régimen de Venezuela para salir de la crisis. Hay que hacer elecciones libres, sin proscritos, con un sistema electoral creíble, garantías para todas, observación internacional y sin presos políticos. Otra cosa es más dictadura. OEA con Venezuela. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, escribió: el chavismo anuncia su perpetuación en el poder. La comunidad internacional debe intensificar su apoyo a la lucha por la democracia, pero sin claridad y unidad de liderazgo interno no hay salida ni esperanza. Hashtag Venezuela. Y el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga también lo hizo en Venezuela. Asamblea narco-cubana anuncia instauración de dictadura estalinista en abril. Oposición interna real y unida con comunidad internacional activa deben salvar la democracia en la patria de Bolívar. Es ahora o nunca, democracia o autocracia, libertad o tiranía. Por otra parte, la eurodiputada Beatriz Becerra aseguró que Europa debe exigir elecciones de verdad en Venezuela y señaló que convocar unas elecciones con 4 millones de venezolanos en el extranjero y con un CNE manipulado solo es una estrategia del gobierno para darse legitimidad. Es precisamente ella nuestra invitada a esta hora. Diputada, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Joely? Buenas noches desde Bruselas. Quisiera que nos ampliara esta reacción a esta convocatoria a elecciones en Venezuela. Bueno, la reacción ante una convocatoria que era previsible, ya estaba siendo anunciada por muchos movimientos por parte del gobierno de Chávez. La inhabilitación sistemática de opositores, los manejos completamente irregulares constatados en esa falacia de elecciones previas que ha habido a nivel municipal y regional, pues apuntaban hacia esto. Lo cierto es que convocar unas elecciones presidenciales sin garantías, que están hechas a la medida de Maduro, que significarían la consolidación de un régimen de partido único en Venezuela y, por tanto, la imposibilidad de cualquier solución democrática a esta situación, son simplemente inaceptables. Yo creo que la comunidad internacional está reaccionando de una manera clara, muy unificada en ese sentido. Yo espero que muy pronto la Unión Europea y concretamente desde el Parlamento en nuestra próxima sesión plenaria lo hagamos también, porque la declaración del Grupo de Lima de ayer no pudo ser más oportuna. Realmente parece que esa coincidencia temporal estaba hecha a medida, ¿no? Yo creo que esa declaración del Grupo de Lima al respecto es clarísima. No solamente la falta de tiempo razonable hace imposible cualquier elección con garantías, sino que está basada en una convocatoria de un órgano que es ilegítimo y está desconocido a nivel internacional, como es la Constituyente. Por tanto, todo lo que produzca ese órgano necesariamente debe ser igual de ilegítimo y de desconocido. Eurodiputada, le quiero preguntar, en este momento la oposición tiene algunas diferencias, está dividida, pero también se encuentra frente a una encrucijada. En este momento, bajo estas circunstancias, ¿la oposición debería de participar en estas elecciones presidenciales? Yo creo que lo que hay que garantizar y lo que hay que perseguir y exigir, en todo caso, es que las elecciones presidenciales sean unas elecciones presidenciales limpias, transparentes, creíbles y legítimas. No se puede dar la vuelta a la situación y plantear que sea la oposición la que tenga que desgranarse o desintegrarse aún más y decidir si se presenta mal porque es cómplice, si no se presenta mal porque entrega el país. Los venezolanos, ¿qué hacen? Si votan mal, porque están también participando en un auténtico fraude, y si no votan también mal porque le están entregando el poder a Maduro, que en cualquier caso con un consejo electoral de este tipo siempre va a estar amañado. Por lo tanto, yo creo que ese planteamiento de si se convocan las elecciones, ¿qué tiene que hacer la oposición?, es muy tramposo. Y eso es lo que realmente quiere hacer Maduro y los demás. Maduro es la verdadera sanción
de Venezuela. Maduro es una sanción que lleva muchos años y que pretende perpetuarse en el poder para ser una sanción definitiva. Y creo que no debemos entrar en ese juego. Ahora, esa encrucijada a la que usted está señalando, mal si se vota, mal si no se vota, mal si presentan candidatos, mal si no se presentan candidatos, ¿qué va a hacer o qué debería de hacer la comunidad internacional? ¿Reconocer a quien resulte ganador de esas elecciones y en consecuencia al nuevo presidente o incluso a Nicolás Maduro nuevamente como presidente de Venezuela? Es que insisto en lo mismo. Lo que no se puede reconocer es el resultado de unas elecciones, de una convocatoria y de un proceso que no puede reconocerse porque no cumple los estándares internacionales. Y esos están muy claros. Tiene que haber una posibilidad de que toda la oposición democrática, toda, pueda presentarse. Lo cierto es que un enorme número de opositores están encarcelados o inhabilitados. Tiene que haber un sistema electoral y un órgano electoral que sea limpio, transparente y creíble. Y no lo es, no existe. Tiene que haber, por supuesto, una garantía de voto secreto, tiene que haber observadores internacionales y no va a haber nada de eso. Por lo tanto, es una hipótesis sobre hipótesis que no nos lleva más que a un callejón sin salida. ¿Cómo vas a reconocer algo que a priori no es reconocible? Yo espero que a ese respecto haya una posición clara por adelantado. Es decir, no podemos enfrentarnos a una política de hechos consumados como ya pasó con el revocatorio. En este caso yo creo que la comunidad internacional, y así lo están haciendo ya muchos países y Estados Unidos ha promovido esta tarde una declaración al respecto, la Unión Europea tomará una posición también por adelantado. Es decir, no esperará a que se consume algo que está llamado a ser una repetición más extrema y más fraudulenta de lo que ya hemos visto en el pasado. ¿Una intervención en todo caso? ¿Una intervención de qué tipo? Esa es la pregunta. ¿De qué tipo? Porque estaban en el diálogo, ya comenzó a retirarse la comunidad internacional, ya lo hizo México. Por otro lado, ha habido sanciones internacionales a las cabezas del madurismo, del chavismo, pero en este momento, cuando muchos decían que solamente la vía electoral era la salida a la crisis, parece que ya no hay otra solución. ¿Cuál podría ser el siguiente paso por parte de la comunidad internacional y de Europa? No, sí, salida claro que hay. Y desde luego que hay que hacer una convocatoria electoral, pero que cumpla con las normas. Claro que se pueden convocar elecciones, pero con los plazos debidos, con la garantía de participación de candidatos necesaria, con la transparencia y la credibilidad, como digo, del proceso electoral y del consejo electoral adecuado y con la observación internacional debida. Yo creo que los elementos que estableció ayer la declaración del Grupo de Lima son clarísimos, me parecen impecables y creo que son adoptables por la comunidad internacional. No decimos que no haya que hacer elecciones, siempre lo hemos dicho. Claro que hay que hacer elecciones presidenciales, pero de acuerdo a las normas. De la misma manera que hay que cumplir de esos elementos clave de la mediación, de la negociación, hay que cumplirlos también, que son la liberación de los presos políticos, la restauración del orden constitucional y el poder a la Asamblea Nacional y, por supuesto, la apertura del canal humanitario. Esos son los elementos que posibilitan la salida. ¿Hay que hacer elecciones presidenciales? Claro, pero como es debido. Es la eurodiputada Beatriz Becerra. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de N3 24. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.